Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es 2 de julio del año 2024 y siendo martes, pues estamos aprovechando para aprender algo de la palabra. Hemos estado hablando hasta la saciedad del asunto de la libertad y nos quedan dos temas, el de hoy martes y el de el próximo domingo, y después de eso, como vamos a andar viajando, entonces vamos a dejarlo un Escuchante. rato en pausa y de esa manera entonces vamos a cerrar esta etapa. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú haces en cada uno de nosotros. Te pedimos que en el favor de tu presencia nos ayudes a abrir nuestro entendimiento, a hacer las cosas a tu manera, para que de todas las cosas que tenemos necesidad, todas ellas nos vengan por tu gracia, por tu divino socorro, y que siempre, Señor, podamos tener la relación y la revelación de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta noche, entonces, para ir cerrando algunas cuestiones de esto que hemos estado hablando de la libertad, les propongo que vayamos primeramente a Génesis 1:26, como siempre lo hacemos, para que a partir de allí vayamos poniendo entonces algunos de estos elementos. Y de esta forma, entonces, eh, tenemos aquí que Génesis 1:26 nos dice la palabra. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría. Desde el principio podemos darnos cuenta que el plan original de Dios es que el hombre tenga señorío, y hemos hablado acerca de este señorío. Hemos dicho que señorío es el ejercicio de la autoridad delegada de parte de Dios sobre el ser humano, para que entonces el ser humano lleve a cabo la obra de lo que Dios le ha encomendado, que es guardar la creación, proteger la creación, mostrar su presencia, asegurarse de que el propósito de Dios se cumpla, se lleve a cabo de acuerdo a este precepto. Y cuando Dios le dice entonces al ser humano que lo haga, implica que esa autoridad delegada de parte de Dios en el hombre, que en griego es exousia, ahora le está dando campo abierto para que lleve a cabo aquellas cosas que le han sido encomendadas. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir implícitamente? La libertad no es en abstracto, la libertad es en concreto. Abstracto significaría, haz lo que sea, y Dios dice, no, la libertad no implica hacer lo que sea. La libertad significa que hay un espacio delimitado de cosas que nos es dado hacer, de actividades que podemos llevar a cabo, de actitudes que podemos llevar a cabo, de campos de ejercicio de esa libertad en los cuales podemos desplazarnos y con ello entonces cumplir el propósito que se nos ha encomendado. Esto es entonces, la libertad es un espacio acotado. La libertad es un espacio restringido. Libertad no significa hacer lo que sea. Libertad significa aquello, hacer aquello para lo cual se me llamó. Probablemente este tipo de forma de presentarlo, y lo he dicho a lo largo de todas estas series, pues es una manera que a muchos no les gustaría. Todos quisiéramos tener la libertad de hacer lo que nos dé la gana, pero no es exousia. Exousia es hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Y entonces, muestra de esa libertad es que ahora, viendo Génesis 2 en el verso 16, Dios le dice al ser humano, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás.
La libertad entonces tiene límites y cuando una persona se pasa los límites de esa libertad, entonces pierde la capacidad, pierde el espacio de protección y se pone vulnerable. Y entonces, cuando alguien se brinca del espacio de esa libertad, se vuelve acreedor de la sanción, se vuelve responsable de la consecuencia y debe dar cuentas por haber brincado ese límite, esa línea. Entonces, no cualquiera puede hacer lo que sea, solamente Dios es todopoderoso, pero Dios aún mismo se pone límites a sí mismo. ¿Qué quiero decir con que Dios, siendo todopoderoso, podría, podría ponerse esos límites, ¿eh? Y quizá uno de los versículos que más me gusta para hablar de estas cosas está en Números 23:19, cuando nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Lo que está diciendo este versículo es que Dios, siendo todopoderoso, aún así él está autolimitado porque Dios no tiene nadie que lo limite, pero él mismo, al establecer la forma en que él va a actuar, se está autolimitando y está diciendo, esto es lo que puedo y esto es lo que no puedo hacer. Entonces, cuando nosotros revisamos estas cosas, nos damos cuenta de que la caída y la pérdida de la libertad, o sea, el haber desobedecido tuvo una consecuencia. La libertad tiene límites y romper esos límites tiene consecuencias. Génesis capítulo 3, verso 6, ya saben ustedes que en Génesis 3, ¿sí?, el hombre en los primeros 7 versículos va a mostrarnos que todo lo que Dios hizo en 7 días, el ser humano lo echó a perder, ¿sí?, en 7 versículos. Y entonces dice a partir de Génesis capítulo 3 en el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, ¿sí?, codiciable, dice, para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces, noten ustedes la consecuencia. Entonces, como resultado, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Allí ya empezamos a ver las consecuencias de haber ejercido, de haberse extralimitado en la libertad. Entonces, había cosas que no podían hacer, se extralimitaron en esa libertad que he dicho que es acotada, y ahora su condición ha cambiado. Se dan cuenta, conocen que están desnudos, se dan cuenta porque sus ojos han sido abiertos, o sea, lo que está diciendo es el entendimiento de la consecuencia vino sobre ellos. Y una de las cosas fue que trataron de cubrirse, se hicieron delantales, dice, o sea, trataron de cubrir aquello que ellos identificaron como algo vergonzoso. Su desnudez no era vergonzosa antes de esto, pero ahora, dadas las consecuencias de su acción, ahora están avergonzados por ello. Esta pérdida de la libertad original la conocemos ahora como pecado. Y noten ustedes que el pecado va a ser algo que va a acompañar al ser humano en el resto de su devenir sobre la faz de la tierra. Tenemos al ser humano entonces esclavo, pero ya no esclavo hacia afuera, ahora es esclavo hacia adentro, ¿sí? Y esa condición va a hacer que en un gesto de misericordia, y que a la gente nos cuesta mucho trabajo entender que es un gesto de misericordia, en Génesis 3:22, Dios va a decir, ¿sí?,
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, el problema no es conocer el mal, el problema es haber sido afectado por el mal. Dios conoce el mal, pero no ha sido afectado por el mal, pero nosotros sí. Y en ese estar contaminados, dice Dios, ahora para que no alargue su mano y tome el árbol de la vida y coma y viva para siempre, uno diría, oye Dios, qué mal, ¿por qué no permites que el ser humano tome del árbol de la vida, del conocimiento, ¿sí? Y sea, bueno, pero es que ahora el hombre está contaminado. El hombre está pervertido, se salió de su condición original y pervirtió la libertad, la convirtió en libertinaje, pervirtió la santidad y ahora es corrupción, pervirtió el conocimiento y ahora ese conocimiento ya no es el conocimiento santo, puro de las cosas, ahora es el conocimiento perverso de las cosas. Y si se queda en esa condición, no habría esperanza. Y entonces ahora Dios dice que lo saca del huerto. Cuando nosotros pensamos la palabra Edén, Edén significa un espacio de plenitud, un espacio de descanso, es un espacio deleitoso. Ese espacio deleitoso lo conoceremos nosotros en nuestra cosmovisión cristiana como gracia. El Edén es el espacio de la gracia de Dios. Y entonces cuando el hombre sale del Edén, sale de la gracia y ahora andará sobre la faz de la tierra en la desgracia. Ahora, noten que no es que el mundo sea desgraciado, es el hombre el que ha perdido la gracia en su relación con Dios y ahora su vida es una desgracia, no porque las cosas de afuera sean desgraciadas, sino porque él mismo, al perder la condición original, su situación de relación como hijo con Dios, su situación como depositario de la autoridad de Dios, ahora ya no la tiene y ahora ya no es libre, ahora es esclavo del pecado. Y ahora él va a tener que labrar la tierra de la que fue tomado. Y la tierra más importante que va a tener que labrar, ¿sí? Será el corazón. Entonces, ¿cómo que el corazón? Sí, porque la tierra representa simbólicamente el corazón del ser humano. Y ese corazón es algo que va a tener que trabajar una y otra vez hasta que llegue el punto en donde pueda poner ese corazón al servicio de Dios, ¿sí? Y entonces, gran parte del problema que tenemos nosotros, los seres humanos, es que no entendemos que el ejercicio de la libertad es delicado. El ejercicio de la libertad requiere esfuerzo, requiere atención, requiere cuidado. Y que si el ser humano se apartara de Dios, el que es esclavo a sí mismo no puede liberarse, necesita ser redimido por alguien más. Esta promesa de la redención, el Señor se la va a dar entonces en Génesis capítulo 3, en el verso 15. Y cuando Dios le dice entonces a la mujer, y pondré enemistad entre tú y la mujer, le dice a la serpiente, las cosas que tú hiciste, lo dice en el verso 14, maldita serás, dice, entre todas las bestias, entre todos los seres, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿sí? Es la consecuencia de lo que hiciste. Y ahora habrá una guerra, habrá enemistad, habrá contención entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente o entre los que andan contigo, entre los que te siguieron a ti.
todos estos ángeles caídos, demonios, ¿sí? Y la simiente de la mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Y hay mucho que hablar acerca de esto, no es el momento de hacerlo. Pero entonces, lo que está diciendo es que la promesa de la liberación está dada desde Génesis 3:15. Entonces, ¿qué significa esto? Que antes de Génesis 3, la libertad era un regalo, ¿sí? Pero ahora cuando nosotros hablamos de redención, el ser humano va a ser redimido, la libertad se convierte ahora en un proyecto para el ser humano. La libertad es el proyecto de Dios para poder restaurar la condición original del ser humano. Entonces, el proyecto libertad implica que Dios va a tener que traer libertad desde el individuo a la familia, desde la familia a una nación que es Israel y desde Israel hacia todas las naciones de la tierra. Y entonces, cuando nosotros vemos el libro de Éxodo, que va a ser un símbolo de la liberación, ¿sí?, de Dios a la nación de Israel y a través de ella a las demás naciones, vamos a ver en Génesis 3, versos 7 y 8. Dice Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos, o sea, para traer libertad, ¿sí? Para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. O sea, las naciones que han estado adueñadas de ese lugar, y dice, y yo te voy a poner sobre esas naciones y te voy a dar por herencia toda esta tierra y aún los confines de la tierra serán para el pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces, ¿cómo le voy a hacer para poderte guiar? ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer para poderte guiar? Y Dios dice, te voy a dar la ley, porque la ley se convertirá entonces en el ayo, la ley se convertirá en la guía, la ley se convertirá en la brújula para que entonces tú puedas ser libre. En Éxodo 20, verso 1, noten ustedes que estamos hablando del capítulo donde Dios le dará los mandamientos. Le habla Dios estas cosas a Moisés y le dice en el verso 12, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sí, ya te saqué de allá, te saqué de Egipto, pero ahora necesito sacar Egipto de tu corazón. Y una vez más, noten la frase, Dios saca físicamente a Israel de Egipto, pero la única manera de sacar a Egipto de su corazón es que la ley que primero va a estar escrita en tablas de piedra pueda quedar escrita en las tablas del corazón. Y de esa manera entonces Israel sea hecho a la imagen y semejanza de su Dios. Entender esto de esa manera es fundamental porque entonces nosotros con ello podemos darnos cuenta de que el gran problema que tuvo el pueblo de Israel es que no entendió el proyecto de la libertad de Dios. Siguió siendo esclavo porque no permitió que Dios pusiera un corazón nuevo y escribiera su ley dentro de ese corazón nuevo. ¿Tú quieres ser libre? Dios puede sacarte físicamente de la libertad, de la esclavitud, perdón, que tienes a tu alrededor. Pero si tú no eres capaz de escribir la ley de amor en el corazón, entonces tú serás cautivo todos los días de tu vida. Entendamos entonces que la misión de Jesús como promesa es venir al pueblo de Dios
para que esa promesa de ser transformado, de ser liberado, pueda manifestarse entonces, ya ahora sí, en las naciones. Pero el problema está de que ese pueblo de Israel, ¿sí?, olvidó la promesa de Dios. Juan capítulo 1, desde el verso 1 en adelante, lo que nos va a decir entonces, ¿sí?, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la luz, la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Sí? Estoy en el verso 5. Voy a brincarme entonces a Juan el Bautista, ¿sí?, para decir a partir del verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No quiso conocerle, no quiso reconocerle. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Libertad es un proyecto de Dios, pero hasta que ese proyecto de Dios se convierta en un proyecto tuyo, hasta entonces la salvación no podrá ser visualizada, no podrá ser aplicada en ti. Entonces, el problema no es Dios, el proyecto, aunque es un proyecto santo de parte de Dios, el problema es que tiene una contraparte necia, que es el ser humano. A Dios le queda claro lo que hay que hacer y lo ha hecho con toda entrega, pero al ser humano no le queda claro que tiene que comenzar entonces a partir de su corazón a llevar a cabo todas estas cosas que estamos diciendo. Y entonces, Jesús le queda clara su misión. En Lucas capítulo 4, en el verso 18, son versículos muy conocidos, ¿sí? Cuando él agarra el libro del profeta Isaías, busca este pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año, o sea, el jubilé, el año agradable del Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque el jubileo es el año en donde todos aquellos que habían quedado cautivos a causa de las deudas, todos aquellos que habían sido esclavizados a causa de su falta de entendimiento, de sabiduría, en el jubileo eran hechos libres, las posesiones que habían perdido les eran restauradas y ellos volvían a tener la plenitud de la herencia. Pero tristemente, como estaba diciendo, el proyecto de Dios necesita ser aceptado como proyecto de vida. Y mucha gente no entendemos esto y no dejamos que el proyecto de Dios se convierta en nuestro proyecto. Para poder recibir entonces y hacer lo propio, necesitamos entender que hay una paradoja tremenda. El cristianismo es una paradoja tremenda porque implica que entendamos que la libertad surge cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando nosotros perdemos el dominio de nosotros mismos, porque ese dominio de nosotros mismos nos ha llevado sin Cristo al orgullo, a la soberbia. Y entonces necesitamos ser plantados juntamente con Cristo, ¿sí? Que es lo que va a decirnos Romanos 6:5 y de ahí en adelante hasta el 7. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y la libertad entonces comienza en la muerte de Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja criatura fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La libertad es una paradoja porque eres libre cuando mueres,
a tu vieja criatura. Mueres a tu condición, ¿sí? Y entonces, notemos esto con toda la claridad del mundo, porque el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, en el verso 1, nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es esa libertad? Es la libertad de la cruz. ¿Cuál es esa libertad? Es la libertad de la muerte y resurrección. Es la libertad de la pérdida de la soberbia por humillarme delante de Dios. Es la libertad del sometimiento de la altivez por reconocer con humildad que Él es quien tiene la verdad y la razón. Y dice entonces el apóstol Pablo, permanezcan firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? El pecado. Si seguimos pecando, entonces no somos libres. La libertad del pecado no solamente es que dejemos de pecar, sino que nos asumamos en la condición que Dios nos dio, y por eso es tan hermoso Romanos capítulo 8. Todo el capítulo 8 hay que leerlo y releerlo, pero ahorita en particular me voy a fijar en dos pequeñas porciones. La primera es Romanos 8, 1 y 2, que va a decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre, me hizo libre del pecado, me hizo libre de la muerte, me hizo libre de mí mismo, ¿sí? Pero ¿qué implica esa libertad? ¿Cómo se ve esa libertad? Pues en el verso 14 nos va a decir el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora, noten ustedes que contrapone la idea de esclavitud con adopción. Entonces, para ser libre hay que ser hijo, no hijo. El hijo es esclavo, el hijo es libre. Hay que ser hijo para vivir la libertad del Padre. O sea, hay que regresarnos otra vez a Génesis 1:26, donde Dios nos está formando como hijos, donde vivimos de acuerdo a esa voluntad, donde no queremos estar comiendo el fruto que Dios nos dice, no te lo comas, y que te permite tener una relación cercana de intimidad profunda con el Padre. Y le puedes decir, papito, Abba. Libertad entonces no es una condición afuera, libertad es algo que surge de la relación con el Padre. Libertad es una consecuencia de mi filialidad, de que yo me identifico como hijo. He sido entonces libertado de la orfandad, soy hijo. He sido libertado de la enemistad, soy amigo. He sido libertado de la ineptitud, de la incapacidad, porque ahora soy colaborador del Padre. Libertad entonces implica asumir una posición, un ejercicio donde yo puedo tomar el lugar como hijo, tal como lo dice Jesús allá en Juan 14:12, dice, el que, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores porque yo voy al Padre. Libertad es poderse asumir tomando el lugar de hijo porque Jesús está en el Padre. Esta manera de ver las cosas nos obliga forzosamente a ver las cosas de Dios desde una perspectiva completamente distinta a como las vemos en el mundo. El hijo quiere ser huérfano para tener libertad, como el hijo pródigo, pero el cristiano quiere ser hijo porque la libertad se vive bajo la cobertura del Padre. No somos libres fuera de la cobertura del Padre. No somos libres fuera de los preceptos del Padre, ¿sí? El hijo solamente puede hacer lo que ve a su padre hacer. Y nosotros entonces
cuando vemos lo que el Padre hace y hacemos entonces las mismas cosas que el Padre hace, entonces experimentamos esa libertad. Responde Jesús en Juan 5:19 y les dice, de cierto les digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Esa no es libertad, esa es limitación, esa es incapacidad. Entonces el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace igualmente. ¿Qué es libertad? Hacer lo que el Padre hace, alcanzar lo que el Padre alcanza, poder llevar a cabo las obras del Padre, tener la autoridad para poder cumplir con el propósito. El proyecto de Dios entonces implica el uso, el libre uso de la autoridad, pero es una autoridad responsable y es una responsabilidad poderosa. Responsabilidad y libertad están implícitamente ligados con el ejercicio del poder del Padre, ¿sí? Por eso, libertad es hacer aquello que nos ha sido encomendado, que es entonces la causa de la caída del hombre, pero al mismo tiempo puede ser también la causa de la restauración, ¿sí? El apóstol Pablo va a decir entonces en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué es lo que sí me edifica? ¿Qué es lo que me hace crecer? Aquello que el Padre me ha encomendado hacer. Eso es lo que me hace crecer. ¿Qué es lo que me trae libertad? Llevar a cabo las cosas que Dios me ha encomendado y hacerlas a la manera de Dios. Esa libertad entonces es parte de ese propósito y de ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros vemos entonces estas cosas, podemos ver que Gálatas 5:13 nos va a decir, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El ejercicio de la autoridad de Dios es libertad. Dice solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino la libertad es para servirnos unos a otros. La libertad es para tener la actitud correcta, esto es servir por amor, no por una ganancia deshonesta, no por envidia. La libertad entonces se convierte en un proyecto de vida cuando nos damos cuenta que la libertad generará una transformación personal, que la libertad se manifestará en una renovación de mi manera de pensar. La libertad entonces transforma mis dimensiones porque me permite darme cuenta de que vivir a la manera del mundo no es libertad, sino es atadura. Vivir a la manera del mundo lo que hace es traer cautividad. Por eso el apóstol Pablo va a decir, así que hermanos, dice Romanos 12:1, les ruego por las misericordias de Dios, está suplicándoles, diciéndole, por favor, por tu bien, por tu propia seguridad. Dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es tu culto racional. Está diciendo que nosotros mismos podemos ser el impedimento de la transformación. Por eso Dios necesita que seamos nosotros los que nos presentemos a nosotros mismos, que seamos nosotros los que de esa manera hagamos el sacrificio para Dios. Decir, yo soy la ofrenda, Señor. No nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, no me hago a la manera de pensar del mundo, no vivo conforme al mundo, no soy como el mayordomo infiel de Lucas 16, que cuando se le confronta sobre el estilo de vida que está teniendo, las cosas perversas que está haciendo, en lugar de arrepentirse, fue con aquellos que tenían la deuda y para granjearse su corazón, para buscar una amistad con ellos, porque sabía que él iba a ser despedido,
Prefirió entonces tener una amistad con el mundo, pero se convirtió en una enemistad contra Dios. Y eso es adulterio. Oh, almas adúlteras, nos va a decir Santiago. ¿Qué no saben que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Actualmente el mundo está en esa misma disyuntiva. Hay una agenda global con cuestiones de género y muchas iglesias, como el mayordomo infiel, están tratando de congraciarse con los de afuera en lugar de agradar al que es el dueño de todo. Como si al momento de que fueran a ser desechados, los de afuera pudieran de alguna manera proveerles la salvación y la eternidad que están perdiendo. Y solamente se están comportando como el mayordomo necio y perverso de Lucas 16. Y entonces dice, no hagan eso. Transfórmense, renuévense en su manera de pensar para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es algo que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestras vidas, en nuestro interior. Y segunda de Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18, que hemos hablado de ello y que es un pasaje hermoso, maravilloso, ¿sí? Desde el verso 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando tengas un encuentro con Cristo, todas las tapaduras, todas las ataduras, todas las áreas de incomprensión se quitarán, el velo será quitado, verás y tendrás la revelación cara a cara. Dice el verso 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios o del Señor hay libertad. Y el verso 18, que es esta promesa de transformación. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, epanín, rostro con rostro, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Tú serás transformado en lo que te pones delante. Si pones delante de ti el Dios de todas las cosas, serás transformado a su imagen. Pero si pones delante de ti este asunto del conflicto de la identidad de género, serás transformado en eso. El pueblo de Israel puso un becerro de oro y se empezó a comportar como un vil buey. Cada quien es transformado en lo que pone delante. Yo te conmino, yo te animo a que pongas delante de ti el Espíritu del Señor para que seas transformado en lo que has puesto delante, como por el Espíritu del Señor. De esa manera, la libertad se convertirá en un proceso continuo, un proceso de crecimiento constante. Y entonces podremos decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, en el verso 13, 12 y 13, que nos va a decir, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Noten ustedes que este versículo, si lo lees a la luz de Génesis capítulo 3, nos vamos a dar cuenta qué importante es, porque una cosa es que tú obedezcas, una cosa es que tú honres, una cosa es que tú glorifiques cuando te estén viendo, el efecto Big Brother, y otra cosa muy diferente que lo hagas en la ausencia. Y esto es tremendo. ¿Quiénes somos verdaderamente? Los que somos en la ausencia. En la presencia, Eva nunca hubiera cometido el pecado. En la presencia, Adán nunca se hubiera dejado seducir. Pero es en la ausencia cuando las cosas sucedieron. Dicen en mi rancho, cuando el gato no está, hay fiesta de los ratones, ¿eh? ¿Qué sucede cuando estamos en lo oculto? ¿Qué sucede cuando estamos en la aparente ausencia de Dios, aunque Dios siempre está presente? Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, ¿sí? No como en mi presencia solamente, porque ya sé que cuando yo estoy allí lo hacen. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense de su salvación con temor y temblor.
Ocúpense de su salvación con temor y temblor. La salvación es libertad. Ejerce con sabiduría tu libertad. Sé maduro en el uso de tu libertad, ¿sí? Porque Dios es el que produce en nosotros, famosos versículos Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pues todo esto que he dicho el día de hoy como clase, la intención de esto es ir poniendo los puntos finales. Y yo quisiera pedirles como gesto de misericordia, ¿sí? Y como retribución de todo lo que hemos hablado, ahora el domingo a veces es más complicado, pero ¿qué hemos aprendido recapitulando? ¿Qué aprendieron sobre la libertad después de casi 3 o 4 meses de estar hablando de este aspecto? ¿Pudieron ver la libertad de una manera distinta? ¿Pudieron concebirla desde su propia responsabilidad? ¿Se convirtió para usted la libertad en una opción personal o finalmente seguimos pensando que es algo que depende de otros y no de nosotros? Entonces, los escucho, les agradecería mucho que pudieran participar. Adelante, por favor, Rafa y Cintia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para mí ha sido bien enriquecedor este tema de la libertad, porque a pesar de que ya tenemos muchos años en caminando con Cristo, me había atorado mucho en ese aspecto. Para mí la libertad es una toma de decisión con responsabilidad en todos los sentidos que hemos hablado de todo este tiempo, pero de esto me lleva a sentirme hija plenamente. Yo sé que tengo que desarrollar más cosas, pero me han pasado cositas últimamente, como les comentaba hace 2 domingos, en mi escuela y así, problemas en los que yo me he sentido como una niña muy vulnerable y hablando con Dios yo decía, ¿por qué siempre me he sentido así cuando hay algún problema? No es como que me enoje o me empodere o algo así, más bien siempre me he sentido muy, como con mucha culpa y mucha vulnerabilidad, pero hoy precisamente lo entendí y fue mi identidad como hija, ¿verdad? No Sí. como hija. Entonces mi identidad o lo que yo ponía delante de mí, como decía el versículo, no era a Cristo, más bien mi identidad había sido formada con la relación que yo siempre he tenido con mi papá. Siempre, o sea, todo mi mundo siempre ha girado, para bien o para mal, alrededor de mi papá terrenal, aunque yo no lo quiera, aunque no era mi deseo, por victimizarme, todo el tiempo ha girado y es una responsabilidad mía, una mala decisión que he tomado. Pero en este tiempo para mí ha sido el abrirme, ahora sí, el quitar los velos y ver cara a cara como en un espejo, ¿verdad? Que mi identidad no me la da mi papá terrenal, sino mi papá celestial, mi papá eterno. Y yo creo que la libertad es eso, tomar decisiones, sabiamente, tomar decisiones que me lleven a ser la plena en Cristo. Gracias. A ver, ahora fíjate qué poderoso esto que estamos diciendo. Voy a aprovechar el comentario para poner por allí un pin, ¿sí? La libertad es privilegio solo de los hijos. ¿Por qué? ¿Qué significa libertad? Libertad significa, a ver, pensemos en esto. Tú puedes entrar a la casa de alguien y abrir el refrigerador y comer lo que sea. Si estás en casa de tu papá, sí. Si estás en otro lado, quizá no tanto, ¿verdad? Tú puedes usar los bienes del otro, sí. Es lo que dice el padre al hijo mayor. El otro dice, es que nunca has matado un cordero para mí, nunca has matado el becerro gordo. Y dice, mi hijo, si el becerro ha estado ahí tanto tiempo, me lo hubieras pedido y te lo hubiera dado, te lo hubieras comido, ¿sí? Porque la libertad es privilegio de los hijos.
Pero el siervo, el esclavo, no puede tomarse esa libertad. El hijo puede entrar en los lugares de intimidad donde el siervo no puede. El hijo puede conocer áreas del corazón de su padre que el siervo no puede. Entonces, la libertad comienza en la relación de hijos. Qué bueno que lo pudiste ver así, Cintia. Muchas, muchas gracias. Lore, tú levantaste la mano después. Sí, para mí la libertad es salud. Eh, ¿Por qué salud? Porque todo lo que es bueno, todo lo que es puro, amable, es saludable. Entonces, Dios no me va a poner, no hay lo saludable va con las cosas que están de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con Deuteronomio, ¿sí? Entonces, la libertad es el cuidado de mi vida responsablemente, tanto emocional, física, mi alma, mi espíritu. Es como cuando un bebé está libre en su eh, cunero, en su lugar, porque hay una protección de él. Entonces, si estuviéramos, por ejemplo, en el país, ¿por qué hay leyes? Las leyes, y hablemos humanamente, las leyes son para dar esa libertad de ejercicio. ¿Hasta dónde termina mi libertad y dónde comienza el derecho del otro? Entonces, yo no puedo andar por la vida diciendo que libertad es pisotear al otro, pero también no puedo andar por la vida diciendo que es una libertad cuando estoy dañándome mi espíritu, mi cuerpo, mi alma. Si yo peco, estoy dañando mi cuerpo, mi alma. Estoy no solamente mi vida, sino la vida de mi descendencia, mi entorno de mi familia. Entonces, es una libertad responsable, es vivir día a día con esa apertura que Dios nos da, con esa, como somos administradores, tanto de nuestro cuerpo como del entorno que tenemos a nuestro alrededor, porque cualquier cosa que hagamos, eh, eh, este, cualquier decisión que tomemos fuera del orden de la palabra de Dios, esto va a venir a afectar a nuestro sistema nuestra ecología, nuestro hábitat, todo totalmente. Entonces yo le llamo una libertad sana y responsable. Y agradezco muchísimo esto porque esto no se encuentra en cualquier predicación por internet. Esto va, mm, esto es psicología, es un estudio muy profundo y no toda la gente se va a atrever a hacer esto, porque esto va a provocar mover tapetes, esto va a provocar que mucha gente diga, yo me voy, yo quiero mi libertad a mi modo. Entonces, pues esto se necesita valor para hacer esto que se hizo. Y yo agradezco mucho porque esto me sirve, me sana, es medicina mi cuerpo. Y realmente quiero compartirles que yo mi medicamento que estaban diciendo que bajo un diagnóstico que tenía que tomarlo toda mi vida pues ya casi queda casi nada y estoy viviendo saludablemente. A los 15 días, si dejaba de tomar un medicamento, yo tenía un bajón terrible que ponía en riesgo mi vida. Ya tengo meses y estoy bajo el cuidado de médicos y estoy perfectamente saludable. Esto quiere decir que tengo una libertad saludable y responsable por la gran misericordia de Dios y mi familia redime y gracias, pastor. Amén. Me da mucho, mucho, mucho gusto. Muchas gracias, Lore. El siguiente en la lista de las manos levantadas es mi querido Fer. Adelante, doctor. Nada fácil y nada sencillo porque estoy cumpliendo 4 años que inicié claves de transformación y mi primer paso para poder entender y llegar a este momento es el haber entendido mi identidad.
el saber mi propósito y el destino que me lleva. Y yo lo quiero resumir en algo muy sencillo que lo escribo porque luego soy bueno para hablar y digo otra cosa. Libertad implica estar contento con lo que soy y saber quién soy. Cuando yo llegué hace 4 años, era una persona diferente en todos sentidos, ¿sí? Hoy en día estoy muy contento con la persona que soy. En mis primeras clases recuerdo que siempre busqué ser la mejor versión de mí y ahora entiendo que libertad es precisamente el darme cuenta que soy hijo de Dios y estar convencido y estar plenamente seguro y que no ocupo accesorios ni nada para mostrarlo y dar frutos que definitivamente son palpables y cuando dicen por sus frutos lo conocerás, ahora lo entiendo y lo vivo. Cuando escucho la verdad os hará libre, bueno, pues es que a través del estudio me he enterado y he entendido la palabra de una manera diferente y he entendido a ver este Dios amor y a vivirlo de esa manera, ¿sí? He aprendido a, a ser otro, estoy muy feliz, yo no era feliz, tenía muchas cosas materiales y todo y la verdad, no lo disfrutaba. Tenía esto y ya no sabía disfrutar, no sabía ser feliz, no sabía estar contento, no sabía qué era lo más importante o mi obligación primera más importante que era mi familia. Bueno, que era yo y mi familia. Entonces, vuelvo a decirlo, ¿no? Implico que estoy contento con quien soy, saber lo que soy y lo que quitándoseme ese velo que no me dejaba ver, que yo estaba ciego, yo llegué ciego hace 4 años y hoy soy de bendición para mí y para muchas personas. Creo que eso es la libertad. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Me conmueve en mi corazón escuchar a cada uno. Y bueno, sigue otro queridísimo, mi querido Federico. Adelante, Fede. Gracias, buenas noches. Pues a mí me cambió radicalmente el concepto, primeramente, pues de la palabra libertad. Para mí anteriormente libertad significaba no restricciones, pero viendo lo que comentabas acerca de que la libertad es un espacio acotado, me sentí de repente muy seguro. O sea, viendo que Dios mismo está autoacotado, que él mismo se restringe para ser siempre de una sola dirección, lo cual nos genera una confianza enorme de que podemos confiar en él. Pero no solo me cambió el concepto de la palabra libertad, me cambió también el concepto de la palabra responsabilidad. Empezaron a fusionarse las dos y como que empezaron a girar juntas, porque la responsabilidad ahora la veo como una libertad y la libertad como una responsabilidad. Y eso me da verdaderamente mucho gozo, mucha seguridad en que podemos confiar en nuestro Padre. Y ahora que decías que solamente el Hijo tiene verdadera libertad, hasta me acordé de un amigo en Guadalajara que decía, yo no quisiera ser rico, quisiera ser hijo de ricos, porque ese es el que la goza. ¿No? Entonces, este cambio en el concepto de la palabra libertad viene a traer verdadera libertad. Entonces, muchas gracias por todo esto. No, pues excelente. Muchas gracias a todos por ayudarme a ver el resultado de estos 3, 4 meses de estar insistiendo sobre un solo enfoque, en este caso la palabra libertad. Yo creo que una buena conclusión es esto que hemos dicho hoy, de que solo el Hijo puede ser libre. ¿Sí? Y si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. ¿Sí? O sea, ¿y a qué nos libró? ¿Para qué nos liberó Jesús? Para ser hijos, para ocupar el lugar de hijos, ¿sí? Que cuando Él murió,
quedó vacante sobre la faz de la tierra. No que él haya perdido, él no desapareció, pero hacen falta hijos de Dios sobre la faz de la tierra. Y responsabilidad, hemos dicho, responsibility es la habilidad para dar la respuesta, o sea, es la habilidad para poder actuar como un hijo actúa, para poder llevar a cabo las cosas que un hijo de Dios hace. Entonces, ¿hay libertad para echar fuera demonios? Sí, porque tenemos esa habilidad además para hacerlo y podemos cuando sea necesario hacerlo, porque eso honra al Padre cuando mostramos la obra de el Espíritu Santo en nosotros. Jesús dice que para esto apareció el Hijo de Dios. Se lo decía en el libro de Hechos cuando estaba hablando Esteban estas cosas. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Digo, el apóstol Pablo dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo comienzan con las obras que nos abarcan directamente, las obras en mí, pero después las obras de los que están alrededor de mí. Y ese es nuestro Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios nos dio el poder, pero no nos dio el poder para andar creando munditos o como los libros apócrifos para hacer palomitas de barro y andarlas echando a volar, que dicen del niñito Jesús. No, no, ese no es el poder de Dios. Dios nos dio el poder para mostrar la gloriosa libertad de ser sus hijos. O sea, estamos haciendo lo que el Padre nos ha encomendado hacer y eso significa que no importa cuál de los angelitos se pongan en contra, ¿sí? Pero estando yo bien con mi Padre, aunque hagan berrinche los angelitos, ¿sí? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Tenemos la libertad de la cartera de Dios? Sí, cuando tú estás haciendo las cosas que Dios te ha dicho que hay que hacer, entonces tienes las finanzas libres para hacer la obra de lo que Dios te dijo. Cuando quieres andar de baquetón, Dios le pone bloque a la tarjeta, ¿no? Y entonces de repente el chamaco baquetón le habla al papá a las 3 de la mañana, papá, bloqueaste mi tarjeta. Pues sí, no estás en horas laborales, ¿eh? Traes la tarjeta de la empresa para las cosas de la empresa y ahorita la empresa está cerrada, así que ahorita no hay nada en que andar gastando ahí de baquetón. Si entendiéramos esas cosas en lo natural, nos daríamos cuenta qué poderosas son en lo sobrenatural. Entonces, esta noche les doy las gracias. Qué bendición haber estado juntos. Este domingo tenemos la última de la serie. La grabaremos y la pondremos a disponibilidad para que quienes no pudieron estar físicamente y los que van a andar cumpliendo aspectos precisamente de comisión con el Padre, lo puedan hacer. Dios les bendiga a todos y como siempre, toda mi gratitud de corazón. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Amén. Ay, esta cosa.